Buenos días, mi nombre es Cristian Rodríguez, trabajo para el SENASA en la oficina regional de Cafayate. Estamos aquí instalados desde el año 2011 a raíz de la detección en Argentina o declaración de la emergencia por la presencia de la plaga Lobesia botrana. Lo que voy a comentarles en principio es un desarrollo bastante simple y sencillo de cómo se comporta la plaga, cómo ha ido evolucionando en la Argentina y finalmente contarles qué sucedió acá en Cafayate y cómo logramos erradicarla. Básicamente, en Cafayate o en el país se instala una red de monitoreo a partir del año 2010, del momento en que se declara la emergencia. En lo que es Cafayate se hizo un relevamiento, se buscó información en definitiva de la superficie de vida implantada. Aproximadamente 2011 teníamos 2.800 hectáreas, al año 2020 más o menos 3.500 hectáreas y a la actualidad estaríamos, por supuesto, como todos saben, con un incremento importante. La oficina de Cafayate se crea en el 2011 justamente a raíz de esta emergencia y comenzamos a instalar una red de monitoreo en todo el Valle Calchaquí de Salta y parte del Valle del Lerma. Cuando hablo del Valle Calchaquí de Salta, estoy hablando desde la localidad de Tolombón hasta Cachi, que es la zona más distante, con cultivo de vid, incluido la localidad de Angastaco, Molinos y demás localidades aledañas. Esta red de monitoreo también fue acompañada con charlas de capacitación y de información, charlas que se dieron durante el año 2011, 2013, 2014, como estas que estamos presentando ahora. También, aparte de las charlas, se realizaron o hemos participado de distintas reuniones informativas en distintas situaciones con la comunidad, con asociaciones de productores. En una descripción breve de la plaga también está polilla, es un lepidóptero con sus distintas etapas. Más o menos se puede ver que el adulto es una polilla también de hábitos crepusculares y nocturnos, es pequeño, tiene, el adulto tiende a medir cerca de 6-8 milímetros de longitud en un estado de reposo, ¿sí? Tiene unas manchas características en sus alas que las hacen fácil de identificar como estas manchas transversales que contrastan con colores pardos, rojizos y azulados. La característica de esta plaga es que, por otro lado, pone huevos muy pequeños en distintos lugares de la planta de vid, principalmente en inflorescencias, luego en los primordios florales, en las inflorescencias, en las brácteas y finalmente en los frutos en sus distintos estadios de desarrollo. Luego de ese huevo nace una larva que tiene también 5 estadios larvales, son larvas muy pequeñas que van cambiando de color de acuerdo al aumento de su tamaño y también de acuerdo a lo que se está alimentando. Si se está alimentando de una inflorescencia, por supuesto, va a adquirir estas coloraciones verduzcas. Si se está alimentando y si es de uvas tintas, ya va adquiriendo un color más oscuro. Aquí se pueden ver claramente los distintos tamaños que pueden alcanzar estas larvas. También, a medida que se van alimentando, van formando una especie de envoltorio con ese hilo de seda característico de las polillas que van protegiéndose, uniendo distintas vallas o distintos, formando glomérulos, uniendo distintas brácteas de las inflorescencias para protegerse e ir alimentándose en ese interior de ese glomérulo
que va formando. En este caso también estamos hablando de un estadio de quietud, que es el estadio de pupa. Son pupas muy pequeñas también que van a ir a ubicarse en distintos lugares, principalmente en ese mismo glomérulo, en el interior de las vallas, en el interior de los primordios florales, y también, principalmente durante el invierno, van a depositarse debajo de la corteza de la planta de vid, ¿sí? Justamente buscando protección de las inclemencias climáticas o factores ambientales externos que lo pueden desfavorecer en esta etapa de quietud. Si no encuentran plantas, cortezas de vid, inclusive hasta se pueden esconder debajo o en grietas de los postes o tutores de todo el tendido, ya sea de un parral o un espaldero. Si no alcanzaron a ubicarse, se pueden esconder también y empupar donde pueden. En la hoja de la vid pueden empupar, en restos, en los implementos de cosecha, en vines, en bandejas, en gamelas, que pueden quedar en un lugar y quedaron ahí y empuparon, porque ya llega justamente el periodo de quietud, hablando del otoño-invierno, y terminan encontrando el lugar donde pueden. El tema de esta plaga es que en su ciclo biológico presenta, por lo general, 3 generaciones bien definidas, una cuarta generación y una cuarta generación dependiendo del año y de las condiciones climáticas. La primera generación aparece más o menos en septiembre-octubre, afectando las inflorescencias, los botones florales. Una segunda generación aparece, o segundo vuelo, aparece cerca de noviembre y diciembre, donde va a afectar los frutos o las bayas pequeñas, hasta grano abeja, antes de envero, por supuesto, y una tercera generación ya afecta los racimos y las bayas después de envero en proceso de maduración. Y finalmente un estado de quietud, que llamamos de diapausa o pasaje invernal, que es lo que les comentaba, donde la polilla va a pasar escondida debajo de la corteza. Nosotros, continuando con esta tarea de monitoreo, nos tocó presenciar los primeros adultos en el año 2017, más o menos a fines de febrero. En esta red de monitoreo logramos detectar los primeros adultos a través de estas trampas, las trampas deltas, con los difusores de feromona. Cuando nosotros detectamos, hay un plan de emergencia que se debe, o un protocolo que se debe seguir, que es sensibilizar el área, incrementando la cantidad de trampas por cada captura que hacemos. Así sucedió un 24 de febrero y así sucesivamente hasta el 6 de marzo, donde cada vez se iban incrementando las capturas, con lo cual ya no teníamos un área bajo plan de contingencia, sino estábamos en condiciones de declarar un área cuarentenada en toda la región de Cafayate. También en ese mismo momento se conforma como parte del protocolo el comité de emergencia, conformado por instituciones como INTA, SENASA, la provincia, productores y también el Instituto Nacional de Vitivinicultura. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Primero y principal, tratar de reunir a los productores que se encontraban bajo este área cuarentenada y comenzar a tomar medidas para contener la plaga de esta área y evitar que se disperse. Entonces, lo que teníamos que hacer es controlar el movimiento de vehículos de carga de uva, camiones, tractores con carros, controlar las máquinas cosechadoras, que son una de las herramientas por las cuales se dispersa con más facilidad una plaga.
teníamos que controlar el movimiento de uva hacia otras provincias, donde la única forma que se debería hacer es a través de mosto solamente. Teníamos que tener en cuenta también el movimiento de la uva de mesa, sobre todo otros departamentos relacionados con que en esos departamentos haya cultivo de vid también. Justamente para lo que les estoy diciendo que había que contener la plaga y evitar que se siga dispersando. También comenzamos con reuniones técnicas con los técnicos de las áreas o de las fincas donde se encontraban en ese momento más afectadas. Estoy hablando fines de marzo, comienzo de abril, casi nos agarra a final de la temporada o al final de la campaña, lo cual de alguna manera fue favorable porque de momento en que extraes la fruta, es como que estás cortándole el ciclo a la plaga de manera adelantada. Entonces, una de las opciones era tratar de adelantar rápidamente lo más que se pueda dentro de las condiciones posibles, adelantar la cosecha y empezar a insistir con los productores en tomar medidas culturales durante todo el proceso otoño-invernal. Algo importante que como medida para contener la plaga es colocar puestos de control fitosanitario, que se colocaron dos, uno en la Ruta Nacional 40, pasando Tolombón, al límite con Tucumán, y otra sobre la Ruta Nacional 68 en Talapampa. Esto es un mapa, espero que se pueda ver, pero cada punto indica cómo fueron las capturas en este periodo, en este primer periodo de marzo-abril del 2017. Ustedes pueden ver que hay una gran concentración en la zona norte de la ciudad y nuestra gran preocupación era justamente el ingreso de la plaga a la zona urbana. Como ustedes todos saben, la zona urbana también está en cada patio, hay una planta de vid, lo cual ya veníamos pensando en la dificultad del manejo de esta plaga en esta zona urbana. Entonces, arrancamos otoño-invierno, esto lo pasamos rápidamente porque lo que hicimos es fiscalizar justamente que se coseche toda la uva de la planta. Lo que no servía había que eliminarlo de alguna manera. Había que controlar justamente los restos de poda, sobre todo poda gruesa, evitar el movimiento, porque aquí en Cafayate principalmente hay costumbre de usar los restos de podas grandes para calefacción o para cocinar, ¿sí? De la finca estos restos de podas y se los lleven a la zona urbana, lo cual iba a significar un gran problema porque dentro de esa corteza, de esta poda gruesa, probablemente íbamos a tener la polilla invernando, permitiendo el ingreso de esa polilla a la zona urbana, con lo cual se iba a hacer más difícil manejarla dentro de la zona urbana. Bueno, por supuesto, seguir controlando el movimiento de las máquinas prepodadoras, que también son una vía de dispersión. Comenzamos con la inscripción de productores en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios del SENASA. Este comité de emergencia comenzó a reunirse cada 15 días. Comenzamos con un análisis y la posibilidad de predicción de los primeros vuelos de esta polilla a través de una sumatoria térmica, lo cual nos permitía a nosotros de alguna manera tratar de adelantarnos a la posibilidad de cuándo acá en el valle iban a empezar a suceder las primeras capturas en la siguiente temporada. Y también, por supuesto, detrás de esto comenzamos con el análisis de la cantidad de superficie que va a estar implicada en el manejo de esta plaga, fundamentalmente con la técnica de confusión sexual. En definitiva, campaña 16-17 tuvimos 35 capturas
desde el 3 de marzo hasta el 3 de abril. Y en la campaña 17-18, como ya lo habíamos hablado, comenzamos con la primera captura un 24 de julio, estas son capturas aisladas que siempre suceden, hasta el 4 de septiembre, donde se cortó definitivamente. Ya les voy a explicar por qué se cortó, contando en un total de 18 capturas en toda el área sensibilizada de Cafayate, que estaríamos hablando cerca de 300 trampas que hemos instalado en toda la zona. Esto es lo que les quería explicar. La sumatoria térmica es una fórmula sencilla, es una integral térmica que consiste en relacionar las temperaturas promedios que se van sucediendo día a día con una temperatura umbral, que en este caso es de 10 grados centígrados, y se sacan y se van sumando por día a día ese valor hasta que se llegan a determinados valores. Esto es un análisis que se hizo, un estudio en el INTA de Mendoza, donde la primera generación aproximadamente se da el máximo o el pico a los 204 grados días, la segunda 728 grados días, la tercera generación 1330 y la cuarta, si es que sucede, a los 1721 grados días, a medida que se van acumulando. A nosotros, en esta gráfica, que es lo de Cafayate, bueno, lo que está en línea verde indica es justamente el límite de la primera generación, que vendrían a ser los 204 grados días. Este es justamente el incremento de esos grados día que se van sucediendo, que si bien el punto de intersección allí sería en el momento de la máxima, del máximo vuelo, a nosotros nos tocó tomar la información esta mucho antes, ¿sí? Antes de lo que el teórico. ¿Qué pasó aquí? Mientras iba incrementando, evidentemente este máximo iba a suceder, por supuesto, más desfasado, único que nosotros lo hemos cortado antes de tiempo, antes que se dé ese máximo. ¿Por qué? Porque la preocupación, y esto es de destacar de los productores, al ver esta situación y al conocer y al tener la experiencia de la zona de Mendoza, de San Juan, que venían muy mal con el ataque de esta polilla, tomaron la iniciativa de decir, ya conseguimos los difusores de confusión sexual y ya empezamos a poner. Si bien no era necesario, porque estoy hablando de una fecha de 20 de agosto, ni siquiera teníamos una brotación considerable, ni siquiera teníamos inflorescencias ni botones florales, con lo cual las primeras capturas estas iban a ser vuelos en vano, porque no iban a terminar en ningún lado estas polillas, ¿sí? Y no iban a poder dejar descendencia en ningún lado. Pero a raíz de esto, a esta altura, en los lugares de las primeras capturas de la nueva campaña, comenzaron la colocación de difusores. Inmediatamente nuestras trampas es como que se cerraron, porque la confusión sexual lo que hace es formar una nube de una feromona en toda la finca. Entonces confunden al macho, a la polilla macho, la confunden y no puede encontrarse con la hembra y no pueden copular ni dejar descendencia. Apenas se ve, pero lo que se logra detectar es que la detección de estas trampas quedaron circunscriptas en esta pequeña área. No hubo más dispersión, justamente por lo que le decía, porque se comenzó rápidamente a colocar estos difusores de confusión sexual. Seguido de esto, pudimos conseguir la compra, se pudo conseguir la compra de los primeros difusores para justamente cubrir toda el área de Cafayate, efectivamente 2035,5 hectáreas fueron tratadas con confusión sexual, que eso equivale a una cantidad de 712.420 difusores que fueron colocados en todos los viñedos. Para que tengan una idea, la cantidad
es aproximada de entre 250 y 350 difusores por hectárea que hay que colocar. ¿Qué hicimos con la zona urbana? También estábamos pensando en la posibilidad de que se instale en la zona urbana y no poder manejarla con el control químico. ¿Qué hicimos? Usamos también la técnica de confusión sexual con unos puffers electrónicos y automáticos que van liberando de manera programada un spray de feromona durante principalmente la noche, y lo que hicimos es colocar esto en la zona urbana. Dividimos la zona urbana en dos áreas, zonas de alta densidad de hospederos o alta cantidad de hospederos, coincidente con la zona más antigua de Cafayate y con la zona donde había todavía pequeñas fincas, y las zonas más alejadas o más nuevas donde no había tantos hospederos de vid. De acuerdo a eso se colocaban entre 3 a 4 dispositivos por manzana o 2 dispositivos, estos puffers, por manzana. En definitiva, campaña 17-18, 2.035 hectáreas con confusión sexual. Control químico y confusión sexual fueron, o sea, combinadas 500 hectáreas dentro de estas. Y lo que hablamos de la confusión sexual en zona urbana. Campaña 18-19, 2.031 hectáreas. Mermamos la cantidad de control químico a 200 hectáreas y se empezó a implementar justamente un sistema de medidas integradas para el movimiento de uva de mesa. Campaña 19-20, mermamos a 819 hectáreas y con control químico 300 hectáreas. En todas las campañas hubo fiscalización de este control químico, fiscalización de la colocación de estos difusores de confusión sexual, control del movimiento de cosechadoras o todos los implementos de cosecha y el mantenimiento de las barreras fitosanitarias. También en una de estas campañas hemos trabajado en sistema de difusión, implementando un nuevo programa que le llamamos Senasa va a la escuela, donde se lograron visitar 20 escuelas de lo que es Cafayate, San Carlos, Animaná, Corralito, donde se dio como una clase para chicos de distintos grados, de distintas aulas, impartiendo, presentando folletos, lo cual fue muy efectivo, les llevó mucho a los chicos y nosotros lo pudimos comprobar porque cuando nosotros fuimos a colocar los difusores estos en la zona urbana, nos veían llegar y los chicos decían, ah, son del Senasa, vienen a ver el tema de la polilla. Entonces, la verdad que esa respuesta de la comunidad fue muy interesante y fue muy positiva la llegada de los chicos con esta información. Campaña 2020-2021, a raíz del manejo que hicimos, comenzamos con la etapa de descuarentenamiento. ¿Qué hicimos? En esta campaña no se hizo confusión sexual, tampoco se hizo control químico específico preventivo para la obesia, y sí mantuvimos todas las demás tareas con las cuales nosotros ya les venía comentando. Control de los movimientos de artículos reglamentados, máquinas cosechadoras, prepodadoras, elementos de cosecha, movimientos de planta, movimientos de uva, con las exigencias prácticas culturales también, cosecha completa, destrucción de los restos de cosecha, y inmovilización de los restos de poda. A partir de esta campaña 2022, ya se ha declarado la localidad de Cafayate libre de la obesia, junto con otras localidades en otra provincia, como ser en Concordia, Entre Ríos, donde el manejo fue similar, con algunas características importantes y que como conclusión hay que recalcar que esto fue efectivo gracias al trabajo en conjunto con la provincia, con el INTA, con SENASA, con los productores, que fueron los principales involucrados en esta temática y los más afectados fundamentalmente, y la verdad que con buenos resultados porque bueno, son pocas las regiones que ha sido erradicada esta plaga.
Aquí algunas imágenes con algunas, mostrando algunas exigencias que debían cumplirse, sobre todo el movimiento de las máquinas cosechadoras que tenían que viajar fuera del área reglamentada. Algunas imágenes de capturas de la polilla en Cafayate, control de aplicaciones, control de eficiencia de aplicaciones, control del movimiento de plantas, control de los difusores, fiscalización del ingreso de plantas. Estas plantas se tuvieron que destruir porque ingresaron a la región con racimos en los plantines, con lo cual eso incrementaba el riesgo de reingreso de la plaga. Bueno, eso nada más. Muchas gracias.